Y se dice que la ansiedad es una respuesta normal de miedo y preocupación ante el estrés, pero cuando es excesiva, interfiere de pronto en la vida diaria, ahí se convierte en un trastorno y se manifiesta de muchas maneras, por lo menos en lo físico puede producirle a las personas palpitaciones, sudoración, en lo emocional puede producir ese temor, esa inquietud. Entonces, teniendo eso claro, que es una respuesta adaptativa a situaciones difíciles, de pronto cuando vamos a tener un examen o cuando vamos a resolver un problema que pues de verdad es muy difícil en lo laboral, en la escuela, en la familia, pues es parte de lo que nos ayuda como a reaccionar. Pero aunque nos ayuda a estar alerta y nos ayuda a concentrarnos, también tenemos que saber que a veces se vuelve un trastorno. ¿Cuándo es un trastorno? Bueno, cuando ese miedo ya nos comienza a abrumar, cuando es persistente, cuando ese miedo afecta nuestras actividades cotidianas. Ahí entonces podríamos decir que eso es un trastorno de la ansiedad. Y hay muchos tipos. Por ejemplo, está el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación excesiva, una preocupación constante sobre todo lo que tenemos que hacer. Puede ser una tarea muy pequeñita, un reto muy fácil de lograr, pero estamos tan ansiosos que eso nos causa diferentes estados de alerta. También está el trastorno de pánico, que son esos ataques repentinos de miedo. A veces la gente lo objeta o lo juzga, pero solamente quien lo está viviendo sabe que eso es algo real. Quizá alguien de los que está aquí ya conectados en esta mañana lo ha vivido, o un familiar, un hijo, un ser muy querido, y saben que eso es algo real, que es algo con lo cual se lucha. Hay otro trastorno de ansiedad que es el social, que es el miedo a ser observado, el miedo a ser juzgado, y por esa razón de pronto nos da mucho susto pararnos enfrente de personas. Es el pánico escénico. Hay un pánico que es normal, un miedito que a uno le da cuando va a estar enfrente de ciertas personas, de un grupo de gente que es desconocida para uno, y eso es normal. Pero hay otro tipo de pánico, que es ese pánico que se puede como denominar un trastorno de ansiedad social, que es como, mejor yo no voy porque no me gusta estar rodeada de personas, mejor yo no voy a esa reunión, aunque sea de familia, porque qué tal inviten a la cuñada de mi hermana o al suegro de mi hermana, y qué susto, a mí me da pena hasta decirle cómo me llamo. Entonces ahí es cuando ya hay un trastorno. También las fobias pueden producir un miedo irracional por una situación, por un objeto, por un animal, por algo muy específico. Y también está el trastorno de ansiedad por la separación, es el miedo excesivo a separarse de seres queridos. Recordemos que hay un apego que es sano, que es por ejemplo el apego que tiene un padre a un hijo, una pareja, pero no es un apego codependiente, un apego en el cual yo diga, no, es que yo no puedo vivir sin mi esposo, no, yo soy feliz y yo puedo vivir con él o sin él. Obviamente prefiero estar con él, prefiero que esté vivo, prefiero que estemos juntos. Pero ese trastorno o ese pánico que se puede producir en alguien se puede volver en ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, en lo emocional está el miedo, está el nerviosismo, la irritabilidad, esa sensación de peligro pues constante. En lo físico es esa persona que cuando está en un avión comienza a sudar, comienza a temblar, tiene palpitaciones, le cuesta respirar, se puede poner tan tensa en sus músculos que le duele la cabeza, le da vértigo, siente toda esta zona como si tuviera una carga pues que de verdad ya no puede llevar, y eso solo por la ansiedad. Por ejemplo, aquí, hola Connie, Dios te bendiga, bienvenida. Ella dice que le pasa eso cuando su hijo se va a un campamento, cuando se separa de él. Entonces, otra vez, hay una parte que es normal, que es buena, que es natural, pero hay otra que ya se puede convertir en un trastorno. Pero hoy no vamos a hablar solamente de eso, porque el devocional de hoy sí tiene que ver con la ansiedad, pero con la ansiedad que hasta cierto grado es buena. Vamos a hablar de la ansiedad por los pensamientos de Dios, de la ansiedad por la verdad de Dios y de ansiar la justicia y la bendición de Dios. Así que todos los que están llegando por primera vez, este es el devocional donde nos conectamos en Instagram, en TikTok, para tener un espacio de leer la Biblia, de orar juntos. Hemos tenido el reto de cada año leer la Biblia completica. Hoy ya estamos en el día 342 y el título es Ansioso. Y quise iniciar hablándoles un poquito sobre la ansiedad, porque hay varias formas de verla. Tiene también un lado bueno, tiene también un lado positivo,
pero tenemos que recordar que fuimos creados para una relación íntima y cercana con Dios. Y Jesús vino justamente para hacer lo posible, para que podamos acercarnos al Señor. A veces nosotros nos distraemos con tantas actividades, con un montón de ocupaciones y incluso hasta haciendo cosas para ayudar a otras personas, haciendo labor social o hasta cosas espirituales, labores de fe, nos pueden distraer. Pero no hay nada mejor que sentir la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nos encontramos en momentos en que ansiamos desesperadamente tener ese contacto con Dios, esa presencia del Señor, y logramos entrar ahí y conectarnos con Él y hablar con Él, no hay nada más satisfactorio y no hay nada más grande que pueda llenar esos anhelos de nuestro corazón. Así que de eso se trata este devocional. Mi nombre es Andrea Camelo, hago parte de la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas, soy colombiana, pero nos conectamos acá entonces para orar juntos los lunes, miércoles y viernes, a veces también martes, jueves, pero los días que sí o sí vamos a estar aquí son esos 3 días. Hoy amaneció súper frío en Houston, no sé a quién más le costó tirar las cobijas, pero bueno, ya estamos aquí conectados y eso es lo importante. A ver, cuéntenme, ¿ya tomaron café, té? Muy buenos días, Sandrita, bienvenida, Dios te bendiga. Natita, Ram, Jenny Judith, Dani, Dios te bendiga, Vero. Y ustedes también acá en TikTok, bienvenidos, no olviden dar tap tap, solo es tocar la pantalla o compartirle a alguien más este devocional. El tema de hoy está increíble y vamos a iniciar con el Salmo 139. Sandra Leticia Morales, un abrazo gigante para ti también, que Dios te bendiga mucho. Y lo primero que vamos a encontrar aquí es ansiando los pensamientos de Dios. Y dice el Salmo 139, versículos 17 al 24. Muy buenos días, Elizabeth, Dios te bendiga también. Gracias a todos por estar aquí conectados en esta mañana tan bonita. Yo sé que a algunos les costó dejar la cobijita a un lado porque está bien frío por aquí, al menos los que están en Estados Unidos, en Guate, por aquí está Patti, bienvenida mi Patti Bella, desde San Lucas, Zacatepec, donde está haciendo hoy frío. Yo sé que allá llegan esos fríos del norte también. Bendiciones, Isabela, Dios te bendiga. Vamos a leer el Salmo 139. Yo estoy como con dolor de garganta. Mi esposo amaneció súper, lleva como 3 días y hoy ya así se le fue la voz y con mucho dolor. Pero bueno, en el nombre de Jesús no nos va a dar nada. Bendiciones a todos, dice Patti, Lisandra, bienvenida. Yo vi por ahí unas fotos, creo que fue de Lisandra, que ya está, no fue de Lisandra, fue alguien más en TikTok que publicó las fotos ya así con nieve, súper helado. Acá en Texas no neva, pero sí amaneció hoy bastante frío. Listo, vamos a leer la Biblia. Salmo 139, versículos 17 al 24. Bray, muy buenos días, bendiciones también para ti. Recuerden que solo es tocar la pantalla para que este contenido le llegue a más personas. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos. En la Reina Valera dice de esta manera: cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican como la arena. Despierto y estoy contigo. Ay, no. Sí, pensé que me había saltado un versículo, pero dice: si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este Salmo 139 contiene 24 versículos. Los estudiamos en 3 partes y hoy que terminamos de leerlos, quiero mencionarles este último versículo en otra versión que dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno. Aquí vemos entonces al salmista ansiando los pensamientos
de Dios. Ahorita les hablé de la ansiedad, les hablé de que es una respuesta normal, que es natural. Yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni médico, no he estudiado el tema, simplemente busqué unas definiciones queriendo complementar este tema y dejándoles saber que definitivamente hay un tipo de ansiedad que es buena. Y ese tipo de ansiedad es una bendición extraordinaria porque es cuando nos levantamos cada mañana queriendo hablar con el Señor, sabiendo que Él está ahí con nosotros y que Él quiere hablar con nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente, cuando despierto todavía estás conmigo. La Reina Valera dice, despierto y aún estoy contigo. Hay otro salmo que es el Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay otro salmo también, que es el Salmo 91, donde la palabra del Señor nos dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. O sea, te vas a dormir, Él está contigo. Estás durmiendo, Él está cuidando de tus sueños. Pero en esta versión del Salmo 139 dice, me levanto, me despierto en la mañana y todavía estás conmigo. Esta es una muestra de que el Señor todo el tiempo está ahí cuidando de ti, cuidando aún de tus sueños en la noche, pero cuando te despiertas, Él está ahí ansiando escucharte. Y el autor de este devocional nos dice, ansiando los pensamientos de Dios. Y es que David ansía a Dios, quiere conocer los pensamientos del Señor, porque dice el versículo 17, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si me pusiera a contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. O sea, ¿quién puede contar la arena del mar? Nadie. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dio la promesa a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Le dijo a Abraham, ¿puedes tú contar las estrellas del cielo? No. ¿Puedes tú contar la arena del mar? Es imposible. Y aquí una vez más el salmista dice, cuán inmensa es la suma de ellos, de los pensamientos de Dios. Si me pusiera a contar, los sumarían más que todos los granos de arena. O sea, ¿empezarías tú a contar la arena? Tal vez sí. ¿Podrías terminar de contar los granos de arena del mar? Por supuesto que no. Es una hipérbole, es una forma exagerada, es una forma en que el salmista quiere dejar de sabernos a nosotros cómo son los pensamientos de Dios hermosos acerca de tu vida y acerca de mi vida. Entonces, él ansiaba conocer esos propósitos del Señor. También David ansía no ofender de ninguna manera al Señor, porque termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Les leí esta otra versión donde dice, sondéame. O sea, una sonda va profundo. Cuando no pueden entrar a cierta área de nuestro cuerpo, usan una sonda. No sé a quienes de ustedes les han hecho una endoscopia o un examen de esos que tienen que meterle a uno una camarita. Obviamente le tienen que poner a uno anestesia. Hace un año por esta época yo tuve problemas estomacales y debieron hacerme una endoscopia hasta con biopsia y me adormecieron, me dijeron, tiene la opción de anestesia general o anestesia local. Y yo, no, pues que voy a gastar en anestesia general, póngame anestesia local. Sin embargo, eso lo emboba a uno del todo y es incómodo. Ahora imagínate personas que han tenido que tener una sonda así, despiertos porque hubo un accidente, porque hay una emergencia y sí o sí tienen que sondear para ver qué está pasando. Y David se atreve a decirle a Dios, sondea mi corazón, o sea, ve profundo, examíname, dice la otra versión, ponme a prueba. Luego dice, sondea mis pensamientos, o sea, mira qué hay en mí, Señor, y fíjate si yo voy por mal camino. Pero Señor, si yo voy por un camino que no está bien, o sea, si tú cuando sondeas mi corazón, cuando miras mis pensamientos, ves que algo no está bien, por favor, Señor, guíame en el camino eterno. Cuando tú tienes un examen médico, cuando te meten esa sonda, pues entonces el resultado es que ven qué está pasando en ti y te mandan un tratamiento, entonces hay un diagnóstico o te mandan exámenes más profundos. Y David está diciéndole a Dios, Diosito, mírame por dentro, mira mi mente, mira mis pensamientos, yo tengo ansiedad por saber qué tú piensas de mí.
Entonces, ¿cómo podemos orar? Digámosle, Señor, yo oro para que yo pueda estar en tu presencia, para que yo me acerque a ti, pero esto no es algo que ocurre de manera natural. La semana pasada, el día viernes, estuvimos estudiando la Biblia por aquí en primera y segunda y tercera de Juan y nos dábamos cuenta que Juan decía, Señor, gracias porque tú me elegiste a mí. No te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros. Gracias, Dios, porque tú me amaste primero. Entonces, hoy al orar esta palabra podemos decirle, Señor, llévame a tu presencia, acércame a ti. Pero lo segundo que encontramos hoy en el devocional es ansiando la verdad de Dios. El libro de Judas es un libro que está previo a Apocalipsis. Ya todos sabemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Mañana iniciamos Apocalipsis. Ya estamos concluyendo esta lectura increíble de la palabra de Dios. Y Judas fue un libro que lo escribió el hermano de Jacobo, no Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, sino Judas, Judá, el hermano de Jacob. Judas significaba Judá, el hermano de Jacobo. Y pues en esta carta yo escribí por aquí que lo que él está haciendo es exhortar a los creyentes a luchar por la fe contra aquellos que promueven enseñanzas y conductas inmorales. Entonces recordemos que ya los discípulos, muchos de ellos habían sido desterrados, como el apóstol Juan que se encuentra en la isla de Patmos, otros estaban sufriendo persecución y Judas le escribe a la iglesia diciéndoles de esta manera. Judas es un libro que solo tiene 25 versículos. A ver, ¿quiénes tienen ahí la Biblia abierta para que me acompañen? Yo tengo aquí hoy la Reina Valera, que es mi favorita. Hay muchas versiones de la Biblia. Está la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional. Todas ellas han sido traducidas del original, pero con el propósito de usar un lenguaje que sea más comprensible para todas las generaciones, para los jóvenes, pero honestamente para mí la Reina Valera es como la de siempre. Usa mucho como vosotros sois y me llama la atención porque uno dice, no, esos son los españoles, los que sabían latín y por eso hablan así, pero por ejemplo los venezolanos también usan eso, usan el vos queráis y yo me quedo aterrada porque me imagino que viene de por allá, pero bueno, eso es solo un breve paréntesis para aprovechar y saludar a los que se están uniendo, bienvenidos, hola Jovis, hace días no te veía por aquí, bienvenida. Geumalis, Dios te bendiga, Geu, te hemos extrañado en la iglesia. Dice Blanquita, los nicas en una zona de allá de Nicaragua usan el vosotros, chévere saberlo. Hola Robertico, un ecuatoriano en la USA, Dios lo bendiga. Por ahí están también los salvadoreños, un saludito con mi pocillo de El Salvador. ¿Dónde está la hermana Julita? Buenos días, Julita Ortega, Silvia Carolina, Sandrita, yo sé que se nos une más por acá por Instagram. Los de Instagram son más calladitos, pero bueno, vamos a aprovechar este breve paréntesis para compartirle este devocional a personas que pronto les gusta unirse, pero estos algoritmos no reconocen que esto es un contenido muy valioso y no lo exponen, pero es porque no lo compartimos ni le damos muchos me gustas. Así que ustedes pueden apoyar este devocional compartiéndolo con alguien más. Por ahí ya lo estoy mandando a otras personas. Si ustedes en TikTok toquen la pantalla a ver qué dice por aquí. Joa de Argentina pide oración por su emprendimiento. Claro que sí, yo ahorita ya en unos 10, 15 minutos vamos a orar para que te quedes y oremos juntos, Joa. Buen día, Verónica, un abracito para ti. Jenicita, bienvenida. Gracias por esos regalos, por esa rosa, Robertico. Esas donaciones ayudan un montón. ¿De qué iglesia eres? Soy de la iglesia Comunidad de Gracia. Se encuentra en Katy, en Texas, muy pegadito de Houston. Es una iglesia cristiana evangélica. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en Jesús. En esta época celebramos que Jesús vino a través de una virgen pura, sin mancha, pero que creció, se hizo hombre y fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí. Por aquí tengo unas actividades a las que los puedo invitar. Si alguno de ustedes vive en Houston, vamos a tener el 21 de diciembre un servicio de Navidad a las 11 de la mañana, otro a la 1. Todos están invitados. Vamos a tener danza, vamos a tener música, pero sobre todo el mensaje de la palabra de Dios. También vamos a tener el último round, eso va a ser
29 y 30 de diciembre nos vamos a reunir en la iglesia para orar juntos, que a propósito tengo que ver qué caen esos 2 días porque no sé si me pueda conectar con ustedes, porque voy a estar en la iglesia lunes y martes. O les conecto la oración para que ustedes también participen. El último round, si viven en Houston o en Katy, están bienvenidos. Y tenemos una costumbre muy especial en Comunidad de Gracia Katy que se llama el servicio de fin de año. Nos juntamos, le entregamos a Dios nuestras peticiones para el 2026 y agradecemos. De hecho, yo aquí en mi Biblia tengo los de cada año, porque en la iglesia ya eso es una tradición muy bonita. Mira, por ejemplo, este fue el del 2023 y las peticiones del 2024, tengo 2021, tengo 2022, no les puedo mostrar porque van a ver mis cosas privadas. Pero eso es lo que hacemos, nos juntamos, cantamos, testificamos y le entregamos el fin de año a Dios. Yo creo que les voy a publicar esa fiesta porque es alabanza, es algo muy especial que hacemos siempre el 31 de diciembre. Y en enero vamos a tener un ayuno de 21 días, comenzando el 5 de enero y terminando el 25 de enero. Este año muchos de esta comunidad lo realizaron con nosotros, fue un ayuno donde algunos lo hicieron total, otros hacen un ayuno que es de Daniel, donde consumen únicamente frutas, vegetales, todo lo derivado de la tierra, nada de lácteos, nada de harina, nada de azúcares, nada procesado. Uno lo puede hacer como le convenga. Por aquí está Dianita Cervantes, ella dice que ya hizo el ayuno de Daniel, así que vayámonos preparando porque ya viene el ayuno 2025. Yo aquí me conecto con ustedes, les comparto los devocionales de Comunidad de Gracia, así que anímense desde ya. Ahí les di unos pequeños anuncios para que ustedes se animen. Pero ahora sí, volvamos al devocional, no más paréntesis. Y el segundo punto es ansiando la justicia de Dios. Por aquí Jovis dice que para ella una experiencia muy hermosa el ayuno. Ella también lo hizo este año con nosotros. Qué lindo, mi Jovis. Gracias por escribir. Aquí Fernanda Toda Bella nos centra. Judas 1, del 1 al 25. Yo tengo acá mi Biblia, pero se los voy a leer de una pantallita que tengo al lado para que ustedes también puedan seguir la lectura. Judas 1, ya les dije, es un solo capítulo el que tiene este libro. Recordemos, la Biblia es una biblioteca andante, es una colección de libros, son 66, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, y cada libro nos deja un mensaje increíble. Hoy vamos a estudiar el libro de Judas, un solo capítulo. Contiene, ya les dije, 25 versículos que nos dejan ver ansiando la verdad de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios y Padre, y guardados por Jesucristo y llamados a salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Si ustedes se dan cuenta, este libro nos dice quién es el autor, a quién lo va dirigiendo y cuál es el propósito. Ya les dije, no es Judas Iscariote, es Judas, el hermano de Jacobo. Ahí lo dice el versículo 1. Ahora en el versículo 3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el día del gran juicio. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado
como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole del cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales lo entienden por instinto y es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero y se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Esos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, séptimo patriarca, a partir de David, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de ángeles para someter a juicio y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Judas capítulo 1 y versículo 18 para los que recién están uniéndose. El tema de hoy es ansioso. Número 1, ansiando los pensamientos de Dios. Y número 2, ansiando la justicia y la bendición de Dios. El versículo 18 del capítulo 1 de Judas dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de la santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Wow, esto está fuerte. Y termina con una doxología. ¿Y cuál es la doxología? Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos y ahora y para siempre. Amén. Entonces lo que encontramos aquí es ansiando la verdad de Dios. Recientemente nos cuenta el autor de este devocional que se encontró con una secta surcoreana muy peligrosa y engañosa que se llama Chincheonji, que está tratando de infiltrarse secretamente en iglesias de todo el mundo. Son falsos maestros que invitan a los jóvenes a un estudio bíblico para descarriarlos y enseñarles a engañar a otras personas. Judas, en este libro de la Biblia, ansía que los lectores se aferren a la verdad de Dios y que no sean descarriados por las falsas enseñanzas. Dice Judas capítulo 1 y versículo 3. Ahora siento la necesidad de hacerlo, o sea, la necesidad de escribirles, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todos los santos. Entonces Judas lo que está haciendo es animar a los lectores a permanecer en la enseñanza que recibieron originalmente y a luchar por la verdad. Y es que la verdad es algo que realmente importa y que está siendo confiada. Así que tú y yo tenemos que luchar por la verdad contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, lo primero es porque sabemos que el juicio de Dios recae sobre ellos y esto es algo serio.
O sea, cuando alguien está difamando la palabra de Dios, cuando alguien está enseñando y comunicando verdades a medias o está diciendo cosas que realmente van en contra de la fe, en contra de Dios, entonces están dañando a otras personas. El autor de este devocional nos cuenta de esa secta que se está infiltrando en todo el mundo y de cómo enseñan a los jóvenes y a los nuevos creyentes a decir mentiras y a engañar. Entonces es muy delicado porque eso no solamente está ocurriendo en ese contexto, en esa cultura, en ese momento, sino que ocurre también hoy con nosotros. Y definitivamente aquí en el devocional siempre hablamos de eso, porque de pronto en Instagram no hay tanto contenido de fe o no hay tanta gente haciendo en vivos, predicando la palabra de Dios. Sí hay muchos reels donde gente habla cosas que uno dice, eso nada que ver, pero en TikTok todo el día, a cualquier hora, en cualquier momento que usted se conecte, hay gente vendiendo productos, hay gente dando clases de inglés, pero también hay un montón de gente predicando la palabra de Dios, lo cual es hermoso. Hay muchos que son usados por Dios, muchos que cantan hermoso con su micrófono, con su estudio, lindísimo. Pero también hay otros que están predicando buscando ganancias deshonestas, que están engañando a la gente, que están predicando solamente por un interés. Entonces nosotros tenemos un llamado a examinarlo. La Biblia dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. O sea que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder discernir si eso que estamos escuchando viene de Dios o viene del hombre, si eso que estamos escuchando viene de la verdad que es Jesús o viene del engaño. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, o sea, que la base sea Cristo, tiene que ser bibliocéntrico, que esté basado en la palabra del Señor. Mis experiencias pueden ser muy chéveres, yo les puedo contar mis testimonios y qué bonito, pero eso no transforma. Lo que transforma es la verdad de Dios, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque dice la Biblia que el que convence es el Espíritu Santo. Tú como mamá puedes decirle cosas muy lindas a tu hijo, le puedes hablar de fe, le puedes casi que obligar a ir a la iglesia y qué bueno, eso le va a ayudar. Tu esposa, puedes animar a tu pareja, le puedes decir que oren, que lean la Biblia, puedes pararte en la cabeza, hacer de todo, pero finalmente el que convence es el Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes, anclados en la fe, ansiar la presencia de Dios, orar en todo tiempo, despertarnos y si tenemos una preocupación, despertarnos y presentarle esa preocupación a Dios, pero en fe, en oración y no estar ansiosos en lo natural, porque dice la Biblia echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estamos hablando de una ansiedad buena, de ese deseo de buscar a Dios y decirle, Señor, yo te entrego a mi familia, yo te entrego a este ser querido, que yo quiero que te conozca, porque yo no lo puedo convencer, pero tú, Espíritu Santo, claro que lo puedes hacer. Tu trabajo y mi trabajo es sembrar la semilla. Tu trabajo y el mío es confiar en el Señor y dejar que Él se glorifique. Tarde o temprano tú y yo vamos a ver la respuesta. Nada de lo que tú hagas en Dios es en vano. Si tú te levantas a orar, si tú te levantas a buscar del Señor, vas a ver la respuesta. Y como nos escribe entonces aquí Fernanda, lo primero que sabemos entonces es que va a haber un juicio de Dios. Lo segundo es que sabemos que hay un daño que se puede hacer y un daño serio, porque dice el versículo 19, Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. Tenemos que ser guiados es por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados es por Dios. O sea, yo no me conecto aquí a la loca. Antes de compartir esta palabra tiene que haber una oración, tiene que haber una preparación y el que nos asiste para poder comunicar el mensaje es el Espíritu Santo. No es la IA, no es Google, no. O sea, yo puedo buscar en, ¿cómo es que se llama? Donde uno, en ChatGPT, yo puedo buscar hashtag, yo puedo buscar una frase gancho, claro que sí, pero el mensaje no puede venir de ahí. El otro día yo le pregunté a ChatGPT como, ¿qué versículo tiene que ver con esta frase? Y él me dio un versículo y luego me dice, ¿quieres que te prepare un mensaje? Y yo, no, señor. Y luego me dice, ¿quieres que te dé una palabra para...? Y yo, no, eso tiene que venir de... Y hasta le contesté.
Dicen que los colombianos son tan educados que hasta a ChatGPT lo saludamos y es verdad. Yo siempre le digo, hola, buenos días, por favor me escribes tal cosa. Y él también me contesta así súper educado. Entonces ese día él me contestó como, ¿quieres que te dé una prédica y una palabra? Y yo, no, gracias, o sea, no. Y le dije, mi inspiración viene de Dios, viene de la palabra, de la fe. Yo no puedo sacar un mensaje de parte tuya. Yo tengo que ir a la Biblia, tengo que estudiar la palabra de Dios. No puedo sacar un mensaje de ahí, de aquí. Me dijo, sí, gracias, lo entiendo. O sea, es como una persona hablando con uno. Y de verdad que eso me asustó porque yo dije, cuánta doctrina de error se predica hoy en día o cuánta palabra que no viene de la Biblia, que no viene de fe, que no viene de la oración, se está llevando a las personas. Y nosotros tenemos que examinar todo. Por eso siempre cuando iniciamos el devocional oramos y le decimos, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, trae la palabra exacta que cada uno de nosotros necesita. Y creo que cuando Él da una palabra, al menos una de las más de 200 personas que se quedan aquí conectadas o de las, a veces me dice que pasaron 3.000, 4.000 por este en vivo, se quedaron 100, 200, 300, pero de todas ellas, al menos una necesita un versículo de los que vamos a leer, necesita un principio de fe de estos. Entonces, ¿cómo vamos a dar palabra que no venga de Dios, sino que venga de la inteligencia artificial? Por supuesto que no, eso no va a pasar aquí. Pero bueno, Judas da una descripción de las características de los falsos maestros. Por aquí Fernandita nos las estaba escribiendo. Hay sí, terrible, terrible, Blanquita, o sea, ahí se encuentra de todo. Fernanda por aquí nos había escrito la primera, porque Judas da una descripción de las características de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Típicamente las sectas desarrollan al menos una de estas, para que ustedes lo tengan presente. Cuando le toquen la puerta o cuando les quieran dar una nueva doctrina o les quieran hablar de Dios, tengan presente esto. Número 1, son engañosas. Dice el versículo 4, se han infiltrado entre ustedes. Número 2, rechazan la autoridad, quieren reemplazar la gracia pura por una licencia pura. O sea, dicen, no, eso son normas, eso lo establecieron los hombres. ¿Para qué? Para rechazar la autoridad. Tercero, niegan a Jesucristo como nuestro único maestro. Hay sectas que dicen que Jesús es un profeta más. O sea, que no es el Hijo de Dios, que no es nuestro Salvador, sino que sí, que fue un profeta importante, que fue alguien que existió y que trajo cambios y que fue a la cruz, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y tienen prácticas muy bonitas, meditación, te ayudan a relajar la mente, pero ojo con eso, pueden ser doctrinas de error. Cuarto, miran con altivez y ponen mala cara con lo que no pueden comprender. Quinto, hacen todo lo que les apetece. Ahí tú puedes saber que eso es una secta. Sexto, son inmorales, están de parranda, dice el versículo 12, y sin ninguna vergüenza. Séptimo, murmuran y se quejan y encuentran defectos en todo. Número 9, son ambiciosos. Lo que haga falta para sacar ventaja, lo van a hacer. Así que el pueblo de Dios, tú y yo, estamos animados a anhelar la verdad de Dios. El principio y el final de esta epístola del apóstol Judas lo que hace es hablarnos de una intimidad con Dios, de cómo vivir como aquellos que verdaderamente ansían la verdad de Dios. Es increíble la manera como Judas comienza su carta. Se ve a sí mismo como siervo de Jesucristo. Él dice, Judas, hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo. Otra vez, no es Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jacobo, el otro discípulo de Jesús. Y es que no hay llamado más alto o trabajo más liberador que ver cada día como una oportunidad para servir a Jesucristo. Cuando sirves a un hermano, cuando sirves a tu familia, es como si le sirves a Jesucristo. No solamente a los de afuera, pero a los de la casa. El jueves pasado nos estaban hablando de cosas que los hijos deberían hacer. Ese es un mensaje que ya estamos editando y que pronto va a estar en nuestro canal de YouTube. Y el pastor Darío nos decía que qué hijo de nosotros cuando le decimos, mi amor, lávame el carro, y dice, ay, qué alegría tan grande, mamá, ya, ¿dónde está la manguera? Ya salgo a lavar el carro. No, ningún hijo quiere hacer las cosas que tiene que hacer. Pero aquí este apóstol lo que nos dice es que no hay nada más liberador y más grande que ver todo como una oportunidad de servir.
Aquí en el devocional a veces van los jovencitos conectados ahí con la mamá va en el carro llevándolos a la escuela o al trabajo, o lo ponen en la sala de la casa a todo volumen para que los hijos escuchen. Pues bueno, si hay algún hijo aquí, algún joven aquí conectado, hoy la palabra del Señor nos recuerda que no hay llamado más alto que ver cada día como una oportunidad para servirle a tus padres, para servirle a tus hermanos, que si ves a tu mamá que de pronto está acostadita, que está indispuesta, vas y le haces una agüita tibia con limón, con miel, le haces esa bebidita caliente, que si ves que de pronto no ha podido hacer el oficio, tú dices, mamá, voy a barrer, voy a trapear, te voy a ayudar. Qué lindo que los jóvenes también puedan vivir de esta manera, como dice aquí José Ruiz, obedecer y servir. Dos cosas que son absolutamente difíciles de llevar a cabo, pero no son imposibles. Igual, no solamente los hijos y los jóvenes, los que somos casados, caballero, sírvale a su esposa, mujer, sírvale a su esposo con amor. Las que son de mi generación ya nacimos en una época donde decíamos, yo no le voy a ir a llevar las chancletas y la toalla y que, o sea, que se la lleve él. Entonces ya dejamos de servir y de hacer las cosas con ese agrado, con ese amor. Yo no digo que nos esclavicemos, no, para nada, ni que tengamos que estar ahí, pues, lávale, plancha, haciéndole todo a otra persona, pero es servirnos en amor, porque cuando la familia está así, en ese balance, en ese complemento, hacemos las cosas con gusto, con agrado. A mí me gusta tanto cuando mi hijo menor a veces ve que me voy a bajar del carro y va y me abre la puerta. El sábado pasado él y mi esposo me fueron a recoger a cierto lugar y mi hijo iba enfrente con el papá. Yo normal, yo me iba a ir a sentar atrás y él rapidito se bajó y me abrió la puerta y me dijo, no mamá, tú vas aquí. Y yo, sentí tan bonito, son detalles y cosas que parecen tontas y bobas, pero son grandes y tienen que ver con servicio, porque es que todo eso se escucha muy lindo ahí y uno lo lee muy bonito en la Biblia, pero hay que trasladarlo a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. O sea, yo no vengo tampoco a decirles, ay, no, mis hijos perfectos, no, eso es de vez en cuando, no siempre son así, pero ellos han visto ese modelo, han visto que su papá es servicial, entonces ellos intentan hacerlo, a veces van distraídos, van por allá en otra tarea. Pero aquí Blanquita está contando un secreto. Dijo, en Colombia los pelados, los jóvenes le dicen a la mamá la cucha o mi cucha y a mí no me gusta, pero mi hijo por molestarme todo el tiempo me dice mi cuchita o cucha y yo, pero bueno, el tema es ese, cómo podemos servirnos. Por ejemplo, aquí Fernanda nos cuenta, mi esposo ayer me hizo el desayuno y mi cena, ¡ay, qué hermoso! Eso es, de eso se trata, de servirnos unos a otros también con amor, de vernos de esa manera. Y hay muchas formas de servir. Me acuerdo que Blanquita estuvo de viaje hace poco, fue a su país, a Nicaragua, y cuando regresó, uno de sus hijos que tiene algunas limitaciones, pues él no se puede parar y servirle un café, pero el acto más bonito que tuvo su hijito fue esa alegría cuando la vio bueno, y el segundo hijo, también Nelly apenas la vio, le empezó a decir Blanca, Blanca, o sea, era su forma como decirle te amo, te extrañé, y eso es algo muy hermoso. Entonces hay muchas formas en que nosotros podemos llevar a cabo esta palabra. Y Judas termina urgiendo a los creyentes de esa época, de esa cultura y a nosotros. ¿Cómo? Número uno, a estudiar la verdad, porque dice el versículo 20, edifíquense en la santísima base de la fe. Ay, por aquí Fernanda nos está contando que su esposo ayer tuvo un detalle lindo, que le sirvió la cena, le dio el desayunito y que las hijas le estaban preguntando la receta al papá. Qué bonito eso, Fer. Gracias por contarnos. Bueno, y entonces aquí concluyendo el devocional, Judas lo que hace en esta carta es una carta solamente de 25 versículos, pero wow, súper profunda, porque él urge entonces a los cristianos a estudiar la verdad y a nosotros también hoy a orar, porque dice el versículo 20, Judas 1:20, orando en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es ese fuego que viene y transforma una oración normal, una oración del corazón en una oración de fuego, en una oración poderosa, porque el Espíritu Santo se está moviendo, Él es activo, Él es real. Y recordemos que Él no es solamente una fuerza, no es solo una sensación, no. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que habita en ti cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Jesucristo. Y Él quiere hoy avivarte para que puedas orar con fuego. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Número 3,
permanecer cerca de Dios. Dice el versículo 21, manténganse en el amor de Dios. Y número 4, ser misericordiosos. Dice Judas 1:23, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y esto es súper fuerte para los que nos gusta la ropa usada, porque uno que va a saber quién usó una ropa o esa prenda que uno tiene. Por eso, cuando ustedes le regalen algo, cuando compren una prenda usada, vayan, lávenla bien. Yo siempre le pongo agua caliente, oro, digo, Señor, bendice este saco, me lo regalaron o lo compré usado, yo no sé de quién era, pero tú sí sabes de quién era, por favor, Señor, límpialo, purifícalo y ya, lo lavo con agua caliente y listo. Por ahí Blanquita dice también con agua caliente, un poquito de vinagre, o también venden ¿cómo es que se llama? Un bleach, no es bleach, un Lysol líquido, que eso desinfecta, por si acaso. Por aquí Blanquita dice que a Juan no le gusta comprar usado por eso. Yo pensaba que a Juan el de la Biblia, o a Judas, el de la Biblia, pero sí, tiene razón. Pero yo también pienso, uno va a las tiendas de ropa normal, usted va a Ross, a las de nosotros, al Supermall de Burlington, yo no sé si allá en Nueva York hay Ross y Burlington, pero uno va a esas tiendas y también hay gente que se ha comprado un saco, se lo llevó para su casa y lo devuelve. O también hay gente que va y que pronto hace cosas feas y que se prueba la ropa y ahí la dejó. Entonces siempre es mejor bendecirlo todo, no irse tampoco pues a los extremos de prohibir Marshalls. Marshalls es buenísima, esa ya es de más. TJ Maxx ya esa es de más. Pero bueno, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que es cuando tú sabes, digamos, que es una persona que está haciendo cosas feas, una persona que está practicando brujería, hechicería y que tú ni siquiera deberías usar la ropa de esa persona, ¿sí ves? Entonces a eso es a lo que se refiere, pero yo creo que siempre, siempre, siempre Baby Brook es el mall de Verónica, es uno de sus preferidos. ¿Dónde queda ese? Cuéntenos, cuéntenos con X. Pero entonces el punto es ese, o sea, siempre orar y bendecir todo lo que entramos a nuestra casa. Eso sí, es algo que deberíamos tenerlo muy presente. Wow, por aquí Blanquita dice que ella hace grooming a los perritos a la orden, los que vivan por acá en Katy o en Houston. Blanquita es ahí toda amante a los animalitos y eso. Por aquí Fernanda dice, yo todo oro y lo bendigo. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Pero Blanquita cuenta que una persona que adoraba la muerte, que hacía cosas horribles, cómo ella le permitía venir a su casa, cómo ella tenía negocios con esa persona. Entonces más bien dejó la cosa así por la paz, como dicen los mexicanos, lo dejé por la paz. Entonces sí, tienes toda la razón. Pero entonces vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a ansiar y a aferrarnos a tu verdad y a luchar por la fe. Les voy a repetir los 4 últimos puntos que Judas deja en esta carta para los autores, los lectores originales, pero también para nosotros hoy. 1, estudiar la verdad de Dios, o sea, edificarnos en la base de la Santísima Fe, orar, como dice el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. 3, permanecer cerca de Dios, manteniéndonos en su amor. Y 4, siendo misericordiosos, porque dice Judas 1:23, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, o sea, tengan compasión, pero cuídense de meter a su casa hasta ropa que haya sido contaminada por el cuerpo de esas personas que están practicando cosas terribles. Muy buenos días, mi hermosa Vane, por aquí desde El Salvador. Mire, yo tengo mi pocillo salvadoreño. Bienvenida. Amén. Fernanda nos escribió acá la oración. Señor, ayúdanos a ansiar, a aferrarnos a tu verdad y a luchar por la fe. Ah, Vero, eso sí no me lo sabía, lo voy a buscar, porque está en Katy, vea. Ah, pues eso es Katy Mills, ¿no? Yo no sé si es el mismo, Verónica, a ver, diga, porque sí, ese sí tiene muy buenos precios. Aquí en el devocional aprendemos de todo, lo principal, a orar, a leer la Biblia, pero también qué chévere esos comentarios y podernos conocer. Ah, ¿qué dice? La fiesta de velas es malo. Guau, guau, guau. Por aquí siempre hay preguntas contundentes. Bueno, esta es una tradición de la iglesia tradicional
que tiene que ver con el alumbramiento y bueno, realmente los cristianos evangélicos no la practicamos porque es una tradición pues que no está en la palabra de Dios, que no es bíblica, mejor dicho. Por eso no celebramos la fiesta de las velitas. Un abracito, El Salvador. ¿Celebrar la Navidad es malo? Bueno, algo que yo aprendí es que las tradiciones son las que unen a la familia. Los hijos no se acuerdan de todos los sancochos que uno hace en el año, no se acuerdan de todos los sudados, de las lentejas, de esa comida típica que ustedes hacen cada día. Pero lo que ellos sí recuerdan es esa época donde nos juntamos, donde comemos, no sé qué comen ustedes, tamales, nosotros hacemos natilla, buñuelos. Esa es una época de recordar. Entonces, pues yo lo veo más como una tradición, como una época en que recordamos que Jesús nació, es verdad. Muchas veces pues se han hecho estudios y se sabe que Jesús no nació en diciembre, pero pues si no lo celebramos en diciembre nunca lo celebramos. Hay estudios que dicen que probablemente nació en el mes de abril y tiene todo un estudio detallado, pues que ahorita no lo tengo aquí ni tengo el conocimiento completo para compartirlo, pero hay estudios que demuestran que de pronto él no nació en esta época. Pero como yo lo veo, es como, bueno, pues quizá no nació en diciembre, pero es la única época en que celebramos que él nació, que recordamos, entonces ponemos de pronto adornitos, ponemos de pronto lucecitas por tener una época diferente, una época de decoración, pero hay cosas que realmente sí tienen un origen y un significado que es pagano y tenemos que cuidar mucho eso. Por lo menos mi experiencia personal es yo crecí sin celebrar Navidad. En mi casa no había árbol, en mi casa no había campanita, no había luces, nada. Porque mi papá pues tenía un conocimiento sobre el tema y él pues nos lo dejaba saber a nosotros como familia. Ahora bien, él como pastor en la iglesia nunca le dijo a nadie qué poner o qué no poner en su casa, porque eso es muy personal. Entonces él respetó eso en cada familia. Cuando yo fui adulta, me casé, pues yo lo vi de otra manera y realmente pues hay cosas que yo no pongo. Por ejemplo, yo no pongo a Papá Noel, pero pues no porque sea pagano, porque sea malo, sino porque pues yo les enseñé a mis hijos que el regalito de Navidad viene de Dios y no del niño Dios, de Dios, porque él ya creció, el niño de Belén, que nació en un pesebre de la Virgen María, creció, se hizo hombre, fue a la cruz y ahora lo adoramos. Es como Jesucristo, el que vive, el que reina, el que fue a la cruz. Entonces por eso no les digo que el niño Dios ni que Papá Noel les da los regalos, sino que pues es Dios que nos provee para comprarles ese detallito que les damos en la Navidad. Entonces, como dice aquí Lupita, Jesús es la luz del mundo, amén. Sí, Lupita, es que la Navidad es la época del año donde uno pues como que adorna diferente. Yo lo veo de esa manera. El regalo de Dios para mí, el regalo viene de Dios. Para mí Santa es un adorno más. Jamás le dije a mis hijos que él les daba los regalos. Qué bonito. Lanchi dice, yo igual no pongo a Papá Noel. Así le digo a mi hija, Diosito me va a dar el regalo de Navidad. Ay, qué bonito. ¿Me puedes buscar? Trato, claro que sí. Miren qué bonito mi saco. Bueno, vamos a orar. Vamos a dejar este devocional en las manos de Dios. Buen día para todos, Gema. Nos da a todos un abracito. Dios los bendiga. Los de Instagram muy calladitos hoy, pues. Muy buenos días, Kevin. Dios te bendiga. Bueno, vamos a dejar este momento en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle que podamos ansiar esa verdad de Dios. La última parte del devocional les queda a ustedes de tarea. Está en Zacarías. Ustedes tienen que ir y leer todos esos capítulos y tiene que ver con hacer la justicia y la bendición de Dios. Está súper largo. Está en Zacarías 5, 6, 7 y 8. Listo. Vamos a orar por Elliot. Él dice, hermana, si me quito la vida hoy, cree que Dios me perdone. Ya no quiero vivir pegado. Lastimosamente no puedo leer todo el comentario, pero Elios, no, estamos aquí para orar contigo, para decirte que el Señor te da la fe y la fortaleza para seguir adelante. Quizás estás pasando por cosas muy duras. Créeme que muchas personas me dicen, Andrea, yo estoy pegada a una máquina, yo estoy pegada a un respirador, yo tengo que tener oxígeno, yo ya no quiero vivir.
pero recordemos que Dios es el que da y quita la vida, Elliot, y si aún estás aquí es por algún propósito y nosotros estamos aquí para orar por ti. Él nos dice que ya no quiere vivir pegado a esa máquina, pero vamos a orar contigo, vamos a pedirle al Señor que te dé la fe y la fortaleza para seguir adelante. Ustedes que están también aquí en Instagram, muy buenos días, Joja, gracias por ese saludito. Vamos a orar todos por Elliot, que el Señor le dé la fe, la fortaleza, como dice Connie, vamos a orar por ti todos en esta mañana para que puedas seguir adelante, como dice aquí Jocelyn, que el Espíritu Santo te toque, mi amado Elliot, y que puedas ver de una manera diferente. Oremos y dejemos este momento en las manos del Señor para que sea Él glorificándose y que Él tome el control de cada uno de los que están aquí conectados. Padre Santo, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, todo el honor, porque solo tú lo mereces. Gracias porque hoy tú nos hablas de ansiar esos pensamientos tuyos. Tu palabra en el Salmo 139 nos recuerda cómo tú sondeas, cómo tú vas a lo más profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Nosotros queremos, Señor, como el salmista, ansiar tu presencia, acostarnos, Señor, y saber que tú estás ahí, que tú cuidas de nosotros mientras dormimos, pero también despertarnos y querer estar contigo. Sabemos que hay situaciones adversas, situaciones duras como las de Elliot, que a veces, Señor, vienen y nos roban la paz y nos dan como un golpe tan duro en nuestro corazón, en nuestras emociones, que nos quita las ganas de seguir adelante. Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas en tu palabra que tú eres el Dios de la vida, y por eso lo ponemos a Elliot en tus manos y a todos los que están aquí conectados, que están viviendo situaciones difíciles. Oramos de manera especial por nuestro hermano José allá en Guatemala, que tú le abras puertas, que él pueda vender, que él pueda tener nuevos negocios, que tú le des contactos, que pongas alrededor personas buenas, personas también que necesiten ese vehículo y que él les pueda proporcionar, y que todo sea de bendición. Cúbrelo con tu sangre preciosa, fortalécelo, Señor, que donde quiera que él vaya, tú vayas con él. Fortalece a Pati y a toda su familia. Cubre, Señor, a su hijo allá donde él ha viajado. Protege su familia y que pronto puedan estar juntos y testificar de lo que tú haces con ellos, para ellos, de una forma sobrenatural. Cubre, Señor, a todos los niños, los adolescentes, guíalos en tu amor, como nos dice aquí Kidian. Oramos por Bartolomé, Señor. Oramos, Señor, por el papá de Ian, el sobrino de Blanquita, que quedó ciego por un tumor que le operaron. Que tú tengas misericordia de él, amado Padre. Oramos por ti, por el tío de Tatiana, Señor, que tú lo sanes, que tú lo levantes de esa cama de hospital. Oramos, Señor, que tú fortalezcas su corazón, sus venas, sus arterias. Oramos por Diana, Señor, por ese matrimonio que ha estado en crisis. Oramos por Angie, Señor, que le ha costado superar el engaño, que tú le des la fe y la fortaleza para seguir. Oramos por el esposo de Lucerito, por los hijos de ella que han estado con situaciones difíciles en su trámite migratorio. Oramos por Daniela, Señor, que pasa también a veces muy angustiada, que se llena de fe, pero luego vienen esos pensamientos intrusivos a ponerle dudas sobre su futuro. Padre, ayúdala, fortalécela, sé tú su abogado, su juez justo, porque para ti no hay nada imposible. Oramos, Señor, por Joa, por ese emprendimiento que ella tiene. Oramos, Señor, por cada una de las personas que siempre nos están pidiendo oración, que tú los guardes, que tú le des la fe para seguir adelante. Pedimos por el esposo de Fernanda, Señor, que tú sigas guiándolo, que tú lo ayudes para que pueda descansar, para que pueda dormir, y que cuando él se despierte en las madrugadas pueda elevar una oración al cielo, y tú, Señor, le reconfortes, y tú, Padre, le des esa fe que Juan necesita para caminar de tu mano y para seguir firme y para seguir adelante. Dejamos todas esas peticiones en tus manos, Señor, dándote las gracias, creyendo que tú estás obrando, que tu Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros. Señor, que tú sigas tocando la puerta de cada corazón. Si hay alguien aquí que aún no le haya entregado su vida a Jesucristo, esta es la oportunidad para que pueda orar con fe y decirle: Señor, ven a mi vida, lávame, Señor, con tu sangre preciosa, límpiame, purifícame, hazme una nueva criatura.
Tú y yo hemos fallado de muchas maneras, nos hemos alejado del camino, pero hoy Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, toca la puerta de tu corazón. Basta con que tú le digas: Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y que comiences a caminar esa vida de fe como terminamos ahorita aquí en el devocional, diciéndole al Señor que obre poderosamente, que nos ayude a estudiar su palabra, a orar en el Espíritu Santo, porque Él te guiará toda la verdad, a permanecer cerca de Dios, pero también a ser misericordiosos. Oramos, Señor, en este momento por el duelo que está pasando Emily, Señor, por la pérdida de su esposo. Ayúdala, consuélala, abrázala, que ella hoy pueda recordar que tú eres su esposo, que tú, Señor, eres el padre de los huérfanos, el esposo de la viuda, y tú hoy la reconfortas. Hoy oramos, Señor, que en ese duelo tú la ayudes y le des la fe para caminar de tu mano. Oramos, Señor, en este momento por Jocelyn, que está pasando por esos momentos duros. Ponemos todas esas peticiones en tu nombre, Señor, en el altar de fe, creyendo que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, que hoy sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo. Glorifícate, Señor, manifiesta tu poder y que todos tus enemigos huyan en esta mañana, que todo temor, que toda ansiedad, que toda depresión, que todo espíritu inmundo de muerte que ha venido para robar